¿Qué tal a todos? Bienvenidos una vez más al Cuartel del Metal. Soy Federico. Los invito a que se suscriban para estar siempre al pendiente de todos nuestros contenidos, entrevistas, reseñas, noticias, rankings y mucho más acerca de este mundo de la música pesada. Me toca analizar el nuevo trabajo discográfico de la banda alemana de metal rock gótico llamada Lord of the Lost. Este conjunto nos presenta su séptimo álbum de estudio titulado Judas, el cual vio la luz el pasado 2 de junio a través del sello Napalm Records. Una de las primeras particularidades de Judas, de este disco nuevo de Lord of the Lost, lo cual estuvo haciendo muchísimo ruido en términos de publicidad, de marketing y cómo el disco fue vendido en todos estos meses de previa que hubo al lanzamiento, un disco doble conceptual. Esto no es tan ajeno a Lord of the Lost realmente, ellos ya venían trabajando discos bastante extensos, conceptuales también. Sin embargo, esta vez se ahondó en un tópico bastante interesante, que es la historia de Judas, uno de los personajes bíblicos más reconocidos, aunque sea de nombre. Quizás hay varias personas que no estén familiarizadas con la historia de Judas, pero al menos el nombre Judas uno lo ha escuchado nombrar y sabe básicamente, digamos, por qué es al menos recordado oficialmente, o qué es lo que la Biblia busca contar oficialmente, ¿no? Se dice que él lo traicionó a Jesús, y eso es básicamente lo único que importa recordar, o por lo cual mucha gente conoce este nombre. Sin embargo, Lord of the Lost, en este trabajo doble y conceptual, el álbum se llama Judas, pero tiene dos partes. La primera de 12 canciones, llamada Damnation, y la segunda también de 12 canciones, llamada Salvation. En su totalidad son 24 canciones y 104 minutos de música. Un trabajo largo, cuesta un poco entrarle, habiendo tanta otra cosa para escuchar. Quizás uno lo primero que elige escuchar en el día no es un álbum de más de 1 hora y 40 minutos de duración, pero bueno, realmente lo que hay aquí dentro sí vale la pena ser comentado, y es interesante también para que ustedes puedan escuchar un poco. La primera parte, Damnation, se centra un poco más en la historia oficial que todos conocemos, ¿no? en lo que fue la traición de Judas, quizás en todos estos aspectos más negativos de su vida. Sin embargo, Salvation, que es la segunda mitad, busca contarnos un poco esa historia que no nos han contado o que no está oficialmente representada según el cristianismo, ¿no? Según la Biblia, el Nuevo Testamento. Teoriza, quizás también con algunas suposiciones de la banda, por supuesto, aunque hubo mucha investigación detrás de las líricas y del concepto, qué hubiese pasado si todo hubiese sido un acuerdo con Jesús, digamos, los pormenores que tuvo que enfrentar Judas, y la banda se pregunta e invita a reflexionar al oyente si realmente es todo tan así como nos cuenta la Biblia, y también la primera parte de este álbum, Damnation. Al menos algo así es... algo así es de lo que va este trabajo, al menos lo que yo pude entender. Si quieren un poco más de información, también tenemos una entrevista acá en el canal con el guitarrista Pi Stoffers, que nos cuenta un poco más al respecto. Musicalmente hablando, como les comenté, este es un álbum, digamos, lo que primero impacta es su duración y su cantidad de temas. Son 24 canciones, son casi 2 horas de música, es un trabajo largo. Es un trabajo largo, pero verdaderamente, musicalmente hablando, es bueno, de hecho es muy bueno. Es un álbum que está bastante centrado en lo que son las voces, en lo que son los estribillos. Primordialmente, la banda quiso hacer hincapié en estribillos memorables, estribillos pegadizos, y en acompañar esos estribillos con instrumentación acorde a lo grandioso que buscaron proyectar. Tenemos un montón de coros, tenemos un montón de teclados, sintetizadores, órganos también que nos agregan esa vibra un poco más a iglesia, acompañando, por supuesto, la temática más religiosa del trabajo. Particularmente hay muchas de estas canciones, no todas, porque algunas realmente son necesarias. Es necesario escucharlas al escuchar el álbum completo para entender su ubicación y su contextualización. Pero hay muchas canciones, yo me animaría a decir que un 70%, casi un 80% de los tracks de este disco podrían haber oficiado como cortes de difusión, porque tienen un valor individual muy alto, muy elevado. La memorabilidad por parte de los estribillos, los ganchos en cada canción están muy presentes. El estilo también de riffs de guitarra es muy servicial a la canción. No hay riffs virtuosos, no cumplen mucho y sirven mucho para lo que la canción quiere. De hecho, son riffs con cuerdas abiertas, son acordes
gordos, grandes, no hay casi palm muting, no hay técnicas muy complejas en lo que refiere a riffs, todo sirve a la canción y a los hooks, a los ganchos de cada canción, eso voy. Comercialmente hablando, se podría hablar de una apertura bastante amistosa por parte de Lord of the Lost para aquel que quiera canciones más memorables y fácilmente recordarlas para cantarlas, al menos así es como yo la percibo. Sin embargo, no puedo evitar pensar que la banda esta vez, al querer hacer un trabajo tan ambicioso, todos los instrumentos que escuchan son instrumentos reales. Hay pocos samples, los pocos que hay nos dan una vibra un poquito más industrial en alguna que otra canción que luego pasaré a comentar, pero los órganos son verídicos, los coros son verídicos, todo, y de hecho también esto es algo que comenta en la entrevista a Pai. Si los coros fuesen sampleados, uno únicamente escucharía los us o los as, que son famosos por ser frases o letras que los coros normalmente dicen cuando son sampleados, pero acá se escucha cómo los coros cantan, cómo las voces de fondo cantan y acompañan la voz del vocalista Chris Harms, que dicho sea de paso, tiene una voz fenomenal, muy fácilmente reconocible y que cada vez está ampliando más su espectro vocal. Sin embargo, llegada sobre todo la segunda mitad de este disco, que es Salvation, hay un punto en el cual yo hubiese puesto el freno. Ahí llega un momento en esta segunda parte del disco, y quizás por algún que otro momento en la primera también, en los que ya uno percibe o uno se da cuenta que la banda ya mostró todo lo que tenía para dar. Y esto también hubiese aportado en distintas razones. Primero, el factor impacto al escuchar distintas cosas por primera vez es distinto escuchar algo por primera vez, escucharlo ya 2, 3, 4 veces en el disco. Y por supuesto que lo segundo y lo más importante es reducir un poco la duración del álbum. Si uno se pone a pensar, a menos que sea un fan muy, muy hardcore, die hard o lo que sea de la banda, no le da a uno ganas de ponerse a escuchar o revisitar un disco de 1 hora y 40 y pico de minutos más de 2, 3, 4 veces, y sobre todo habiendo tantas cosas para escuchar. Creo que uno de los puntos quizás más débiles de este álbum es que si bien las canciones son muy memorables, o al menos se presentan como muy memorables o muy gancheras, el hecho de querer volver a darle play al álbum en su totalidad como un todo, sabiendo lo que se viene y sabiendo que uno tiene que afrontar 1 hora y 40 minutos de música seguida, quizás no sea lo más motivante a la hora de escoger qué escuchar, ¿verdad? Vamos a indagar un poco en las canciones que nos presenta este trabajo. Realmente me gusta mucho la apertura del disco Damnation. Hay una sucesión de canciones muy interesantes y muy gancheras que, en mi opinión, van de la 1 a la 4, que son Priest, For They Know Not What They Do, Your Star Has Led You Astray y Born With a Broken Heart. 4 canciones muy al frente que rápidamente nos dictaminan estas intenciones de Lord of the Lost que les comenté antes, de poner las vocales en un primer plano todo el tiempo, trabajar estribillos sumamente memorables y sumamente recordables, por supuesto, para que aquel que está escuchando rápidamente a la primera o segunda escucha ya sepa qué se viene e incluso pueda cantar a la par de estos estribillos, y asentan un poco las bases de lo que va a ser el disco. Las voces de Harms realmente son muy distintivas porque pasa de tonos más bajos a rangos medios, no va tanto a los agudos, y realmente no es lo que este estilo pide, y en algunas canciones estratégicamente ubicados, y me hubiese gustado escucharlos un poco más también, hay voces guturales muy bien puestas para potenciar algunas secciones. 2 que me llamaron mucho la atención es el segundo track, For They Know Not What They Do, y la canción número 7 de este primer disco, 2000 Years a Pyre, donde hay mucha presencia también. Es un tema bastante pesado también, y se escuchan estos registros no tan habituales en el disco por parte del vocalista. Había hablado de que hay algunos pequeños dejos de música industrial, y esto lo puedo escuchar en alguna que otra canción, pero la más prominente para mí es la canción número 9 de Heart is a Traitor, donde tenemos acá sí algunos de los pocos samples que hay en el disco, son sonidos electrónicos, por supuesto son effects, pero que sirven bien a la canción, cumplen sobre todo en la introducción para empezar a ambientar un poco, para que ya luego toda la instrumentación tan grandiosa y ambiciosa en cierto punto que nos presenta este disco pueda tomar el control de la situación. Hablando de instrumentación, hay algunos tracks instrumentales, o por lo menos que tienen
una gran parte de su duración instrumental, y la anterior al closer del primer álbum, Be Still and Know, que es la canción número 11, me parece una absoluta delicia. Es un tema que te pasea por distintos compases, que te pasea por distintos ritmos, que trabaja hay un doble bombo relativamente rápido para lo que nos plantea esta banda, muchos cambios de ritmos, como le decía, la guitarra se va amoldando a cada cambio de la batería, sumamente interesante, para luego terminar esta primera parte con un tema en el cual las voces toman el absoluto protagonismo, y esto sucede también en el closer del disco Salvation. Tenemos The Death of All Colors para terminar el disco 1 y Work of Salvation para terminar el disco 2. Lo interesante de este primer cierre del primer álbum es que inmediatamente engancha con una canción llamada The Gospel of Judas, que es uno de los últimos singles que nos ha presentado la banda, y aquí es cuando nos sufrimos uno de los cambios más bruscos del disco, de pasar de Death of All Colors, un tema muy calmo, muy centrado en las voces únicamente y en algunos coros de acompañamiento, y que termina en esta etapa que proyectan a Judas como el traidor que había sido y plasmando su costado más negativo. Saltamos al lado Salvation, donde las líricas son un poco más esperanzadoras y las músicas, sobre todo en esta primera parte de Gospel of Judas, se vuelven un poco más pesadas. ¿Qué sucede en esta segunda parte de Judas, ¿no? Que es el segundo disco llamado Salvation? Llegado el tema más o menos 4 o 5 del álbum, es lo que yo decía al principio, que ya sentí haberlo escuchado todo, e incluso muchas canciones empiezan a volver muy similares a lo que habían querido plasmar en el primer trabajo. Un ejemplo que encuentro muy evidente es la canción Death is Just a Kiss Away, que es una canción del primer trabajo de estos dos, y es prácticamente igual al tema My Constellation, que es el tema número 6 del segundo de estos discos. La banda nos plantea durante todo este trabajo que Judas, canciones, como les dije, bien al frente, pesadas y centradas en estribillos e instrumentación, y cortes también muy calmos, donde hay ausencia de baterías, hay ausencia de riffs, y todo se centra en voces, en coros y en algunos que otros teclados y órganos también. Todo eso ya lo habíamos escuchado en la primera parte. Todo ya está en Salvation, en Damnation, perdón, que es el primero de estos discos. Entiendo que con el fin de proyectar el concepto y explicar bien la historia de Judas, han tenido que hacer 24 canciones y tomarse el tiempo para hablar de cada parte. Este es un punto que toca muy bien en una reseña un canal colega, Lucas de Over Music, a quien le mando un gran saludo. Él habla de esto, habla de este punto de que la banda, al querer contar, él lo ve como un álbum doble, y también ha de ser visto como un álbum doble porque es lo que es, ser escuchado en su totalidad y apreciar que la banda nos presenta esto, ¿no? Un trabajo conceptual, completo, en lo que el mensaje quizás es lo que importa, y por supuesto que la instrumentación, digamos, de acuerdo a lo que va contando la banda, es como acompaña. Sin embargo, yo me pregunto, ¿la banda no podría haber encontrado una manera o una forma de contar la historia de forma un poco más resumida o reducida y quitar quizás alguno de estos temas que alargan el trabajo innecesariamente? Un ejemplo quizás no tan al lugar, pero que a su vez podría relacionarse. Mucha gente dice, y yo me incluyo, que si Metallica en su época hubiese lanzado el Load y el Reload, en lugar de en 2 discos separados, un solo trabajo, y haber combinado lo mejor de cada disco, sería un álbum bastante bueno. No vamos a decir espectacular, porque Metallica tiene sus discos espectaculares de los 80, pero hubiese salido un resultado bastante bueno. Yo puedo trasladar ese mismo ejemplo a esta situación con Lord of the Lost. Si ellos hubiesen encontrado una manera de contar la historia de manera un poco más resumida, de manera un poco más escueta, si se quiere, pero aún proyectando este mensaje, dividiendo todo en 2 partes, en 2 conceptos, me parece que haberle sacado unos 20, 30 minutos al álbum y haberlo dejado en 1 hora y 10, 1 hora y 20 incluso, hubiese sido bastante más disfrutable, y a su vez hubiese invitado al oyente a querer volver al disco para empezar a escuchar otras cosas y para empezar a apreciar nuevos detalles. El hecho de que dure 1 hora con 44 minutos dificulta un poco el hecho de querer volver y apreciar todos estos detalles como menciono. Sin embargo, la calidad compositiva, la musicalización, los músicos, no valga la redundancia,
Todos sí que entregan su mejor performance en este disco, se escucha la banda muy compacta, se escucha una retroalimentación bastante definida por parte de cada uno de los músicos. Entiendo que se han puesto de acuerdo para que este trabajo se centre más en las voces, se centre más en los estribillos y en las vocales, pero cada instrumento cumple con lo que tiene que hacer y acompaña bien esta intención de poner lo que ya mencioné al frente. Definitivamente es un trabajo que no es para cualquiera por el hecho de la duración. Hay que sentarse, tener ganas. Es una pequeña película incluso. Yo lo puedo ver quizás de esa forma. Sentarse, escuchar el trabajo como un todo y ponerse el chip de que van a estar frente a algo que sí, tiene su fórmula, digamos, tiene sus temas al frente, sus temas un poco más calmos, como ya mencioné, pero que cumple. Es disfrutable, sí, está bien compuesto, está bien interpretado y está bien ensamblado. Únicamente encuentro ese detalle que para mí hace que la banda peque un poco de muy ambiciosa y nos entregue un trabajo excesivamente largo. Igualmente, como dije, entiendo el concepto, pero yo creo que se podría tranquilamente haber hecho un álbum 20, 30 minutos más corto y llegar al mismo resultado. Es un álbum disfrutable, pero que para mí podría haber sido mejor en cuanto a si se hubiese recortado la duración. Vamos a dejarlo ahí. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperemos que el video les haya gustado. Los invito a suscribirse también, a activar las notificaciones para estar al pendiente de todo lo que se viene aquí en el Cuartel del Metal. Nos vemos la próxima.